un soldado. Ahora, lo raro de él era que tenía lepra, entonces no podía estar cerca ni a sus soldados, no podía estar cerca al rey, no podía estar cerca a nadie. En ese tiempo no había cura, no había una forma aún de ayudar a una persona que tuviera lepra. Y entonces cuando tenía lepra tenía que gritar donde quiera que vaya, inmundo, inmundo, y la gente se tenía que apartar y no se querían acercar. ¿Se pueden imaginar pasar años y no puedes tocar tus hijos? No puedes abrazar a tu esposa por temor de que les vas a pasar esta enfermedad. No podrían saludar como saludamos nosotros acá en Chile, ¿no? Simplemente era imposible ese contacto físico, y en muchos casos cuando ya tenían aberturas en la piel, perdían una nariz, unos dedos o lo que fuera, ya cuando llegaba a ese punto la enfermedad, entonces no la podían esconder y tenían que vivir lejos de todos los demás. Es más, afuera de la ciudad tenían a veces unas pequeñas aldeas donde vivían todos los leprosos. Entonces se pueden imaginar, Naamán está complicado. Su vida no es la que él quisiera tener. Pero en una de esas batallas se habían llevado algunas personas cautivas a Siria, y entre ellas una niña chiquitita. Y ella servía a la esposa de Naamán. Y ella le dijo a su ama, a la que, con la cual ella trabajaba, ella dijo: si mi jefe, si tu esposo fuera a hablar con el profeta en Samaria, seguramente él lo podría curar de su lepra. Y yo creo que ustedes se saben la historia. Él va a Samaria y claro, llega con carros y llega con todos los que acompañan grandes hombres de guerra. Llegó con soldados, seguramente llegó con guardaespaldas, y llega con toda esta gente y claro, llama la atención, y va donde el rey y le presenta una carta diciendo: quiero que sanes a este mi soldado. Le mandaba el rey de Siria a decir al rey de Israel. Y el rey de Israel dice: pero ¿y quién soy yo? ¿Cómo puedo yo? Yo no hago milagros. ¿Y qué dice el profeta? El profeta dice: mándalo, para que él sepa que hay un Dios en Israel. Mándamelo. Ahora, ¿qué pensaba Naamán? Él pensaba que iba a haber un gran show, ¿cierto? No sé, relámpagos, truenos, luces, pájaros en el aire, voz del cielo, algo. Él dijo: yo pensaba que el varón de Dios mínimo saliera y tocara ahí la parte donde yo estoy enfermo, y con alguna ceremonia o algo me sana, ¿cierto? Pero el profeta ni siquiera habla con él, no muestra la cara. Y uno diría: pero qué mal educado, ¿no? Ahora, si eres tú alguien que sufre de lepra y alguien ni siquiera te quiere ver, ¿qué vas a sentir? ¿Cómo es posible? Yo vengo desde Siria a buscar y este representante de su Dios ni siquiera quiere salir a hablarme, sino que manda a su criado. Y el criado que le dice: tienes que ir y zambullirte en el río. Uy, Naamán se enfurece, porque no era como él pensaba que iba a ser. Él quería que lo sanara a su manera, a su pensar. Él quería la ceremonia, él quería que fuera instantáneo. No, él se tiene que sumergir en un río, en el río Jordán, y lleno de barro. Y él dice, y comienza a nombrar los ríos de Siria, diciendo: y no hay mejores ríos en Siria, hasta este y aquel y el otro. No recuerdo los nombres, pero no importa. ¿Y qué le dijeron sus criados? Si le hubiera pedido algo difícil, no lo hubiera hecho. Está pidiendo nomás que se meta en el río, se moje. Y se zambulle las veces que le dice, y sale del agua como. Dice la Biblia que tenía piel como de bebé. Nuevito. Han habido algunas personas, no quiero faltarle respeto a nadie, pero han habido algunas personas que me han hablado de que ellos iban a ir a una reunión para que le calzaran las muelas. Dios no calza muela. Él te la da nueva. Él no tapó el lugar, no le quedó cicatriz, no fue que
Dios dijo, ya vas a estar desfigurado el resto de tus días, pero por lo menos no vas a tener lepra. No, la Biblia dice que él fue restaurado, completo, y con piel nueva. Así hace las cosas Dios. Cuando Él las hace bien. Y esa era la experiencia de Naamán, y Dios fue glorificado a través de esto. Ahora sabemos lo triste que fue el resto de la historia, porque Naamán quiere volver y darle tremendo presente, regalo, reconocimiento al profeta, y el profeta dice, no voy a recibir nada. A propósito, los entierros aquí y los matrimonios son gratis. Muchos se sorprenden, yo no cobro. ¿Saben por qué? Jesús le dijo a sus discípulos, no cobren. Libremente han recibido, de gracia han recibido, dad de gracia. Donde vayan, sí, acepten el asado. O la comida, o lo que. Acepten que los dejen, que les den una pieza o algo donde se pueden quedar. Ningún problema. Pero no cobren. Entonces Jesús lo dijo, el profeta lo hace en el Antiguo Testamento, no cobró, pero el criado vio todas las vestimentas y el oro, la plata y todo, y cuando se fue Naamán, el criado va corriendo tras él y dice, ¿sabes qué? Cambió de opinión el profeta, y lo que él quería decirte es que han venido algunos de lejos, algunos estudiantes de teología, son pobres y quizás podrían tener algo y entonces le dio algo, y él lo va y lo esconde y entra, y el profeta le dice, ¿y dónde estuviste? Y él dijo, no, por acá nomás, no he hecho nada, lavando unos tomates o algo, no sé qué excusa le habrá dicho. Y él dijo, ¿sabes qué? Por haber ido y recibido eso, ahora la lepra que tuvo Naamán la tendrás tú. Ahora, linda historia, bacán. Siempre me gustaba, no sé por qué, si porque le quedó la lepra al tipo o algo, no sé, pero de niño siempre me gustó. Pero lo que estaba meditando esta semana, porque venía el día del niño, es una pequeña niña, no sabemos cuántos años, no recuerdo si decía cuántos años tenía, pero dice que era una doncella, una niña, le dice, hey, se podría sanar, solo tiene que ir a Samaria y ver al profeta de Dios. Ella tenía una fe tan segura, tan cierta, que da una declaración. Ella no dice quizás, no dice podría ser, podrían ir, quizás investigar, ver si es una opción. No, ella con seguridad dice, van y ven al profeta de Dios y él va a volver sanado. Hemos estado viendo la misión que para algunos les parece imposible, para la iglesia, para el cristiano, porque la iglesia somos nosotros. Y eso es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es más, esa es la misión nuestra, porque era la misión de Jesús. Si la quieres aceptar, es salvar el planeta. Y lo hemos estado hablando en estas prédicas. Como Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y de la misma forma, dice él, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Buscando y salvando, ¿qué? Lo que se había perdido. Ahora, Dios es el que salva, pero nosotros tenemos que ir con el mensaje y los tenemos que buscar. La Biblia dice rescatándolos. La misión de Jesús tiene tres aspectos que hemos estado viendo: su mensaje, sus métodos y su forma de pensar, su mente, cuando Él se acercaba a la gente. Y vemos en Mateo 18 que algunas de esas personas a las cuales Él se acercaba eran niños. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Una de las preguntas que tenían los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos, y que Jesús tiene que decirles más de una vez, como que no les entra la primera vez. Hablando de niños, uno le tiene que repetir a los niños y a los jóvenes las cosas más de una vez, ¿cierto? ¿Cuántas veces te he dicho que eso no se hace o eso se tiene que hacer antes de esto otro? Y uno se lo tiene que repetir. Bueno, los discípulos eran testarudos, como que no les entraba, y Jesús les tiene que decir más de una vez. El último será el
primero. Y si ustedes quieren ser primeros, tienen que ser últimos, tienen que ser siervos de todos. Y les habla más de una vez de que las reglas en el reino son completamente patas arriba, diferentes a los reinos de este mundo. Y justo aquí los discípulos están diciendo en versículo 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, yo creo que aquí se sorprendieron, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo creo que para nosotros es difícil a veces entender la palabra de Jesús también. Porque cuando nosotros vamos a casa de alguien, ¿qué sucede? Los adultos por este lado y los niños, salgan a jugar, por favor. Están metiendo bulla, vayan al patio, no al garaje, a otro lado, no, en la habitación, vean tele, le prendemos algo, para que no molesten, porque los adultos quieren hablar y entonces los niños, ya, que hagan cosa de niños, que está bien. Pero yo creo que no le damos la importancia a los niños a veces que Jesús le dio. Es más, Jesús los pone de ejemplo. Y Él dice que si vas a participar de este reino, tienes que volverte a ser más como niño. Algunos no han dejado su niñez. No quiere decir que vamos a ser inmaduros, pero sí quiere decir que vamos a ser como ellos en algunos aspectos. Jesús está hablando de alcanzar el mundo, y una de las cosas que Él nos muestra es que nosotros no tenemos que dejar de lado a los niños. Hay personas que dicen: no, les vamos a predicar a los adultos, les vamos a enseñar a los adultos. Los niños no pueden todavía entender algunas de las cosas. Mira, yo de niño no entendía mucha teología, pero yo sí sabía que Jesús había muerto por mis pecados. Yo sabía que era pecador. De los 4 hermanos, yo creo que era el peor, el más travieso. Y yo sabía que necesitaba a Cristo como Salvador. Eso era lo que tenía que saber. Sabía que había un cielo, había un infierno. Yo creía en eso, y es más, creo que es mucho más fácil para un niño creer esas cosas a veces que un adulto. Pero cuando nosotros pensamos en ir y evangelizar al mundo, rara vez pensamos en los niños. ¿Son los primeros en los cuales pensamos? No creo. Mi papá llegó a Argentina y una de las primeras cosas que hicieron fue comenzar un jardín. No sé si lo vieron como una necesidad y querían simplemente suplir la necesidad en el pueblo, o si era realmente una táctica de evangelismo, pero terminó siendo una muy buena táctica para alcanzar ese sector. Porque cuando uno comienza a hacer algo por los hijos de alguien, ellos, ¿cómo responden? Generalmente, muy agradecidos. Y comenzaron a asistir a algunas de las mamás, de los papás de esos niños que estaban aprendiendo Biblia chiquititos. Yo en ese tiempo también era chiquito, me sentaba al lado de Mónica Genga, todavía la recuerdo. Y en kinder, pre-kinder, estábamos ahí en esta guardería, y yo recuerdo las tías, lo que nos enseñaban, que era como una escuela dominical, nos enseñaban también preparándonos para poder escribir y leer y todo, para que llegáramos bien preparados al primer grado. Algunos de esos niños hoy, ahora están en contacto conmigo en Facebook. ¿Y saben lo que dicen? Ese contacto a esa temprana edad con el Evangelio les transformó la vida. Y todo el resto de su eternidad. Porque no solamente son creyentes ellos, lo son sus hijos y sus nietos. Más de una generación ya ha sido impactada con el Evangelio. ¿Por qué? Porque de niños escucharon el Evangelio. Y yo creo que nosotros no les damos la importancia a veces a los niños que el Señor Jesús le daba. Mateo capítulo 18, ahí vemos lo que dice el Señor Jesús en el versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. O sea, yo no creo que Él tuvo que esperar mucho tiempo que llegara un niño. Cuando nosotros vemos las películas de que Jesús va caminando por un lugar y que hay una multitud que le sigue, ¿ustedes han visto muchos niños en esas películas siguiendo a Jesús?
¿Por qué no los tienen? Si parece que habían. La Biblia dice que cuando Él le dio de comer a los 5,000 hombres, dijo más mujeres y niños. Todos se fueron de paseo para ver a Jesús. Y a Jesús no le era difícil encontrar niños entre los que se estaban acercando para decir, venga, y pasar algo de tiempo con ellos. Los tomó en brazos. Así que yo creo que Jesús le dio mucha más importancia a los niños a veces que nosotros le damos. Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, aún un niño puede representar ¿a quién? A Jesús, el creador del universo, el príncipe de paz. Un niño puede ser embajador de él. Dice versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! Eso es fuerte. Jesús está diciendo, cuidado con los niños. No los ofendan. Sería mejor que te ahoguen en el mar que ofendas a un niño. Esas son palabras fuertes. Y así de importantes son para Jesús los niños. En Lucas 18 tenemos otro evento. Lucas 18. Versículo 15 en adelante. Dice, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Dijeron, ya, vayan y siéntense en la mesa de los niños. Aquí estamos los adultos, por favor, no molesten al maestro. Ahora, tienen que entender un poco los discípulos. Ellos no tenían tiempo a veces ni de comer, dice la Biblia. No tenían tiempo de nada. Estaban rodeados de personas que estaban enfermas, necesitadas y que constantemente necesitaban un toque de Jesús. Y llegaban los padres con los niños también y los discípulos dicen, uy, pero tenemos tanta gente aquí, tenemos que hacer la prioridad donde realmente debe estar. Vamos a hacer la prioridad los adultos. ¿Qué dice Jesús? No, señor. Versículo 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo recibe un niño? Porque yo quiero entrar. ¿Quieres entrar? Deberíamos saber entonces cómo lo recibe un niño. Marcos capítulo 5. Vamos a responder. No los voy a dejar en duda, pero vamos a ver primero Marcos capítulo 5, versículo 41. Marcos 5, 41, dice aquí que Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ella estaba muerta. Jesús entra a la casa, le dice a los que están ahí, no está muerta, duerme. Se burlaron de él, él los echó. ¿Echó a quiénes? A los adultos. Y con los padres dice, entremos ahí donde está tu hija, y él la levanta. ¿Y qué dice? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. ¡Qué ternura! ¿No? Jesús dice, ya, yo la levanté de los muertos, quizás tenga hambre, deberían darle algo de comer. O sea, aún en eso, Jesús está preocupado por el bienestar de una niña de 12 años. ¿Lo habían visto antes? ¿Lo habían leído? Yo creo que pasamos este pasaje y ni nos damos cuenta, no pensamos qué era lo que Jesús estaba pensando. Está preocupado él por el bienestar físico de una niña de 12 años que él acaba de levantar de los muertos. O sea, uno de los métodos de Jesús de alcanzar el mundo con el Evangelio era no olvidar
a los niños y buscar también alcanzarlos a ellos. Pero el mensaje está en estos mismos pasajes. Volvemos a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis. Esa palabra volvéis literalmente significa convertirse. ¿Qué significa que uno se convierte? Tiene un cambio de pensar. Es similar a la palabra arrepentirse. Yo antes pensaba que esta era una buena opción, un buen camino, pero ahora me doy cuenta, no, eso es errado y voy a elegir este otro. Que cuando me presentan con la evidencia de quién es Jesús, cuando me presentan con la evidencia de quién es Dios y qué hizo a través de Jesucristo, yo me convierto entonces a un nuevo camino, a una nueva forma de vivir. Si no os volvéis, o sea, si no se convierten, no pueden entrar al reino. Pero no solo eso, dice el versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Saben ustedes dónde los niños aprenden el orgullo? De los padres. Aprenden ellos a no juntarse con cierta gente de cierto nivel de económico sea, o cierto nivel educacional, o de cierta color de piel o algo. Ellos aprenden eso de los padres, porque si tú no le enseñas esas cosas a los niños, ¿saben lo que hacen cuando ven a otro niño? Juguemos, ¿sí o no? Sí. No les importa si hablan el mismo idioma, no importan si son del mismo color, no les importa. Hay una sencillez y una humildad en los niños que a ellos les da lo mismo. Y desafortunadamente los adultos son los que infectan a los niños de su pensar, que crea división y contienda en el mundo. Porque los niños simplemente reciben a cualquiera. Y eso es lo que Jesús aquí está diciendo. Tienes que convertirte y tienes que ser humilde como un niño si realmente quieres entrar al reino. Santiago capítulo 4 y versículo 6, ¿qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Es por eso que necesitas la humildad si vas a entrar al reino de los cielos. Entonces podemos aprender de los niños la humildad. El problema del orgullo es que viene a ser la barrera que no nos permite recibir ni aún admitir que necesitamos la gracia de Dios. Todas las religiones enseñan lo mismo. ¿Y qué es? Que yo me puedo salvar yo mismo, con mis fuerzas, con mis buenas obras. ¿Qué te dicen? Mira, llegarás al cielo y habrán unas grandes balanzas y te van a pesar tus buenas obras y tus malas obras. ¿Han oído eso? La gran mayoría de las religiones lo enseñan. La Biblia no lo enseña, pero la gran mayoría lo enseñan. Y ellos dicen: y yo, como no soy tan malo como mi vecino, pariente, amigo, suegra, quien sea, entonces yo seguro me voy a salvar. Pero ¿quién dice eso? No, es un invento del ser humano basado en ¿qué? Orgullo. Yo soy mejor que el otro o ella. Y es puro orgullo nomás. Y ha sido un sistema por el cual se han creado muchas religiones. ¿Qué dice Jesús de esto en Mateo capítulo 23? Casi todo el capítulo 23 de Mateo, Jesús está hablando a los líderes religiosos de su tiempo, está acusando a los escribas y a los fariseos, que eran para el pueblo los más santos. Ellos se sabían la ley al revés y al derecho, ellos la cumplían a cabalidad, y Jesús, ¿qué dice? Sus corazones están lejos de mí. Mateo 23 y versículo 12, ¿qué dice Jesús? Porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y de nuevo Jesús está respondiendo esta inquietud de muchos: ¿quién va a ser el mayor? Porque el versículo 11 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús está diciendo: aquí tienes a los líderes religiosos
Y ellos quieren ser los primeros, quieren tener los mejores asientos, quieren tener el reconocimiento, quieren que todos les estén aplaudiendo cuando ellos llegan, que los alaben por las ofrendas que dan, por su conocimiento. Son puros religiosos. Es más, Jesús dijo, son como tumbas que por afuera parecen blancas y lindas, pero por dentro están llenas de ¿qué? Algo podrido, algo horrible. Pero los niños no son así. ¿Por qué? Porque todavía no han aprendido de nosotros a ser así. Un niño simplemente te habla las cosas, te dice las cosas, ¿sí o no? ¿No le gustó algo? Te lo va a decir. ¿Le gustó algo? También te lo va a decir. Son así de sencillos y Jesús dice, tienes que ser como un niño con esa humildad para poder ¿qué? Entrar al reino. Tenemos el ejemplo de Naamán. Se enojó Naamán, ¿por qué? Por orgullo. ¡Hey, yo llego! Mira, ¿quién soy? Soy representante del rey de Siria, tengo todos a estos soldados bajo mi mando y ni siquiera se presenta para hablarme. ¿Quién se cree? Y me manda a un río sucio. Yo esperaba que él mínimo tocara el lugar que necesita ser sanado. Cuando nosotros llegamos a Dios con nuestras expectativas, nuestro pensar, exigiendo de Dios que Él tiene que esto, aquello y lo otro para ser nuestro Dios, eso es puro orgullo. Los niños no son así. Ellos simplemente llegan, ¿qué? Pidiendo, porque tienen necesidad. Saben que no pueden trabajar, no pueden manejar, no tienen otra forma de recibir lo que quieren y entonces, ¿qué hacen? En humildad simplemente piden. ¿Y qué dijo Jesús? Pedir y se os dará. Y es la forma en que funciona y nosotros ni siquiera muchas veces podemos reconocer nuestra necesidad. Y si la tenemos, muy difícil la admitimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque requiere humildad. El mensaje que vemos también en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. O sea, se molestó. No era simplemente, hey chiquillos, aquí se equivocaron. No, Él está molesto con los discípulos. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos. ¿No tenía que hacer eso Jesús? ¿Por qué los tomó en brazos? Porque los ama. Porque para Él son importantes. ¿Has visto la gente que de algún rango, de alguna autoridad, te ha sorprendido a veces hasta en televisión o gente famosa? Estaba viendo algunos videos de béisbol en esta semana y algunos de los beisbolistas, ¿no? Súper famosos, tienen todo este dinero, podrían simplemente después del partido salir por la puerta, ¿no? Y todos los fans de lejos, cada uno aplaudiendo y todo. No, uno de los que es cristiano, se llama Pujols, él sale y comienza a hablar con todos los chiquillos. Y algunos de ellos ni siquiera son para el equipo de él. Uno de ellos era para el otro equipo. Y él dijo, espérate, y él fue corriendo y buscó una polera del equipo de él y dijo, ponte este encima del otro y ahí te firmo la pelota. Y entonces él está firmando pelota y está ahí. Vieras el gozo en la cara de esos niños porque para ellos, superhéroe, está hablando con ellos. Y cuando llegan algunos de los más chiquititos, ¿qué hace él? Para mirarle a los ojos, para hablarle a su nivel. Multimillonario, famoso en todos los Estados Unidos, podría pedir cualquier plata para jugar un juego y él está dispuesto a pasar todo ese tiempo con los chiquillos.
Alguien le preguntó por qué, y él dijo, porque cuando yo era chico y venía al estadio, habían algunos que hacían lo mismo conmigo, y yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste niño y conociste esos adultos que te trataban casi como un adulto, te hablaban y te prestaban atención. Yo lo recuerdo, había un director de misiones para la misión de mi papá, y él llegaba y a veces se sentaba conmigo y me hablaba como si yo tuviera algo que decir, y yo no tenía nada importante que decir, pero él me hacía sentir que yo era importante. Él me valoraba lo suficiente para hablar también conmigo, no solamente con mis padres. Cuando íbamos a la casa de mi tía, por el espacio tenían la mesa de los adultos y tenían la mesa de los niños. Y yo cuánto anhelaba que llegara el día y que me decían, ya puedes pasar ¿a qué? A la mesa de los adultos, porque uno, a esa edad uno quiere nomás crecer, ¿cierto? Y madurar para tener todos lo que uno cree que los adultos tienen, sin saber también todos los problemas que llegan cuando uno es adulto, ¿cierto? Jesús, siendo el Rey de Gloria, teniendo a toda esta multitud que está clamando y pidiendo algo de Él, ¿y qué hace Él? Toma el tiempo para tomar a los niños en brazos y bendecirlos. Así de importantes son para Él. Pero Jesús dice, para recibir el reino necesitamos reconocer nuestra necesidad, o sea, esa es la humildad. Y también dice, para recibir el reino necesitamos creer, y eso es fe. ¿Qué tan importante es la fe? Juan capítulo 1 y versículo 12 dice algo interesante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. El nuevo nacimiento lo hace posible Dios cuando nosotros creemos y ¿qué? Y recibimos. Aquí esas palabras son casi sinónimas. Yo he usado esta ilustración antes y casi me la aceptan y me pongo en problemas. Tengo aquí las llaves del auto, mi camioneta. Y le dije a un joven que le estaba hablando del Señor, le dije, para ilustrar esto de creer y recibir y cómo son conectados los dos, yo dije, si yo digo que te voy a regalar mi vehículo, ¿cómo sé yo que tú me crees? Y él dijo, cuando tomo las llaves. Yo dije, ¿y qué vas a hacer con las llaves? Ah, no me voy a subir a la camioneta. Y yo dije, ¿y después de eso qué? Le voy a preguntar, pastor, si usted quiere que lo vaya a dejar en su casa. Y yo dije, exactamente, porque ahora el vehículo es de quién. Y él dijo, mío. Y yo dije, ahora entiendes. No es simplemente decir, yo creo que Jesús existió en un tiempo que murió en la cruz. Yo lo recibo como mi Salvador. Ya ahora viene a ser mío. No solamente Salvador del mundo, Salvador de Joel. Él murió en mi lugar. Y eso yo lo recibo, lo acepto, y ese es en respuesta a una verdadera fe. Yo lo tengo que creer. No hay nadie que cree como los niños. Uno le dice, ya, ven donde tu hermana mayor, ella te tiene un chocolate para que deje de molestar, ¿cierto? ¿Y qué hace? Pero corriendo atrás, ¿cierto? Porque él ya se está imaginando el chocolate. No sean así, los niños. Yo tenía una hermana menor, pero la diferencia en edad no era suficiente para que yo pudiera hacer eso con ella. En Hebreos 11 y versículo 6 dice, pero sin fe es que no que de vez en cuando vas a lograrlo. ¿Quieres complacer a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Es indispensable, imprescindible. Lo tienes que tener. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para los niños no hay nada imposible. Tú les dices que Dios creó el universo en 6 días y ellos ¿qué? Lo creen. Cuando uno les dice no hay nada imposible para Dios, amén, lo creen. ¿Y quiénes somos los que ponemos un pero en todo? Nosotros los adultos. Los niños no. Ellos dicen, ya, lo creo. ¿Me lo dices? Yo lo creo.
Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que les decimos. ¿Y dónde educamos a nuestros hijos? ¿Y quién permitimos que sea una influencia para ellos? Porque ellos simplemente reciben y creen. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tenemos que ser como los niños para recibir el reino. Tenemos que creerlo. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. No hay nada imposible para el niño. Ellos creen que se podrían ganar la lotería, ningún problema. Como estábamos hablando esta mañana con el pastor Pablo, que ellos, pues, bueno, ahí estaban en una rifa de algo y sus hijos seguro pensaban que lo podían ganar, ¿no? Y ganaron. Y lo chistoso es que los niños, ¿qué? No se sorprenden. Claro, Dios es bueno, yo gané. Mi hijo, yo creo que ya les conté una vez, yo estaba tan enfermo. Fiebre alta. Jonathan tenía como 6 años, Wendy, en Tyler. 6, 7 años y él se acercó y dijo, papi, ¿no vas a ir a la iglesia? Y él sabe que estoy casi que me muero si no voy a ir a la iglesia. Y yo dije, no, tengo fiebre, tos, no quiero contagiar a los demás. Y él dijo, ¿quieres que ore por ti? ¿Y quién le va a decir no a un niño de 6 años? Yo acostado en el sofá, viendo tele ya, y él ya vestido para ir al culto con mamá y con sus hermanos. Yo dije, sí, bueno, ya, ora por mí. Yo no sé dónde lo vio, pero él me puso las manos en la cabeza. Agachó la cabeza y en una forma tan sencilla como los niños lo pueden hacer, dijo, Padre Celestial, por favor sana a mi papi para que él pueda ir a la iglesia. Amén. Y después, ¿saben lo que hizo? Me miró y dijo, ¿cómo te sientes? ¿Él quería qué? Él creía. Es el Jonathan que va a venir ahora a Chile como misionero. Todavía tiene una fe increíble. Él le cree a Dios, pero comenzó de niño, chiquitito. El objeto de nuestra fe es importante. ¿A quién le creemos? ¿Dónde hemos depositado nuestra fe? Rápidamente quiero ir por estos versículos porque vale la pena leerlos. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24, Jesús dice, de cierto os digo. O sea, está llamando la atención, está diciendo, esto lo quiero enfatizar, presten atención, es importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y nosotros cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque hemos oído la palabra y hemos creído. Juan 6, dando la vuelta a una hoja. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí, ¿qué? Cree, no tendrá sed jamás. Entonces, el objeto de nuestra fe es importante. Tenemos que creer lo que dice el Padre Celestial, tenemos que creer en Cristo Jesús. Versículo 40 de este mismo capítulo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Saben cómo terminó el apóstol Juan su carta, este libro? Él dice, yo he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que por Él puedan tener la vida eterna. Juan capítulo 7. Juan 7, versículo 38. Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como acabamos de cantar hace poco tiempo. Juan 12,
versículo 46. Quiero nomás que vean qué tan importante es el creerle a Dios como un niño. Juan 12, versículo 46, dice: yo la luz he venido al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué tan importante es creer? Súper importante, pero no como alguna gente que dice: uy, pastor, yo tengo harta fe. Y yo digo: ¿pero fe en qué? ¿Fe en quién? Porque hay mucha gente que tiene harta fe. Hacen peregrinajes, gastan un montón de dinero, su fe la están demostrando de muchas formas, pero fe en Cristo para salvación no la han demostrado. Entonces, también tenemos que asegurar que nuestra fe está depositada en el Salvador del mundo. La fe de una niña estaba en Dios, ¿se acuerdan? Segunda de Reyes 5, versículo 3. Ella dice: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa es una declaración de una fe absoluta en Dios. Ahora, los obstáculos para este mensaje siempre serán lo mismo: el orgullo. Por eso es tan fácil que un niño crea, porque es humilde. Segundo, es la falta de fe, y es por eso que los niños tan fácilmente aceptan el mensaje, porque para ellos la fe no es difícil. Ellos ya están llenos de fe, creen. Tercero, mucha fe en el lugar equivocado. Y este viene a ser a veces el problema de los niños también. Es el problema de muchos. Simplemente tienen la fe en una persona, una religión o algo equivocado. Entonces tenemos que asegurar que cuando presentamos el Evangelio, exaltamos al único Salvador, que es Jesucristo, porque solo hay salvación en Él, y nuestra fe debe ser depositada en Él. En el Día de los Niños no estamos hablando solamente de celebrarlos a ellos, darle gracias a Dios por ellos, pero ellos hoy deberían ser ejemplo para nosotros de cómo deberíamos creerle a Dios, obedecerle, aceptar lo que Él nos ofrece. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por los niños que tenemos en nuestra congregación. Te doy gracias por el ejemplo que son. Por los jóvenes que hablan de una fe tan segura, de que tú puedes hacer una diferencia y que mientras esperan en ti, les estás enseñando una lección importante, que tú estás en control de todas las cosas. Yo te doy gracias por estos jóvenes y estos niños que tienen tanta fe. Ayúdanos, Señor, a aprender de ellos, a confiar más en ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, tenemos grupos Koinonia durante la semana. Si ustedes quieren un grupo en su casa, solamente tienen que hablar conmigo, con Wendy, y nosotros podemos organizarnos para ayudarles a comenzarlo. Podríamos ayudarles aún a ejecutarlo por un tiempo. Tenemos dos grupos en el momento que se reúnen. El Hugo está encargado de uno y el Orlando de otro, así que si ustedes no asisten en semana a un grupo, yo lo recomiendo. Es un buen tiempo de compañerismo, de aprender más de la palabra. También Wendy y yo estamos más que dispuestos a visitarlos en semana si tienen alguna necesidad. Es bueno poder reunirnos de nuevo con ustedes presencialmente, pero a veces hay cosas que después de un culto no se pueden hablar a fondo. Así que o en nuestra casa o en la de ustedes, como hicimos anoche con los caballeros, fue lindo poder compartir ese tiempo juntos. Hay un gran valor en pasar ese tiempo uno a uno o nuestra familia con ustedes. Y como es costumbre también, ustedes saben que nosotros tomamos una ofrenda para nuestros misioneros. Yo creo que lo podemos dejar acá, un poco más alto.